Bien, doctores, una vez más, muy buenas noches con todos ustedes. Quien les habla, el abogado Michel Roger Pomar Sánchez. Ya nos conocemos, estamos en la tercera semana de clases desde nuestro espacio que tenemos de nuestra firma legal, parte formativa. Estamos pues con el curso de investigación preparatoria. Este curso pues está orientado a poder profundizar, aprender todo lo que tiene que ver lo que es la investigación preparatoria. Iniciamos pues con diligencias preliminares, eso ya hemos explicado. La semana pasada hemos explicado lo que es diligencias uno o primero, así lo separamos, donde vimos la declaración de la parte agraviada, de los testigos, también vimos lo que es la declaración de un investigado y de los peritos. Pues ahora nos corresponde desarrollar, doctores, lo que es el tema de dentro de diligencias 2, así lo hemos llamado en este curso para poder entender, descifrar lo que venimos desarrollando, lo que es la adquisición o las pruebas, documentos, tipos de documentos y, muy importante, doctores, la inspección fiscal que se realiza dentro de las diligencias preliminares, la inspección o la pesquisa que se le llama en nuestro Código Procesal Penal, pero normalmente es inspección fiscal. Vamos a centrarnos netamente en lo que es la inspección fiscal, porque también hay dentro de las investigaciones, dentro de diligencias a realizarse, que se ordena lo que se llama ITP. No sé si ustedes seguro han escuchado hablar, que es la inspección técnico-policial. Mayormente eso lo realiza dentro de las diligencias para constatar el lugar de la comisión del delito, los policías cuando están, pues, sobre todo con detenidos, eso le llaman ITP. Pero nosotros acá nos vamos a dedicar, nos vamos a centrar más dentro de las diligencias preliminares, dentro de lo que es la investigación preparatoria, que en el plazo de 60 días o que se amplió por otros 60 días, dependiendo de los delitos, la fiscalía, pues, ordena realizar lo que es la inspección, que le llamamos inspección fiscal. Eso va a ser nuestro tercer punto que vamos a tratar. Bien, doctores, para dar inicio, pues darles bienvenida una vez más. No sé si tienen alguna inquietud, preguntas para iniciar o empezamos ya con el curso, compartimos ya el material y así podemos empezar. No sé si doctores tienen algo que comentar, algo que pueden traer colación como preguntas brevemente para dar inicio, doctores. Aquí estamos. A ver, quedo a la espera de ello. No sé si pueden ustedes hacer preguntas, consultas en cosas o de la clase pasada para poder nosotros continuar caso contrario. Doctores, Por mi parte, ninguna, doctor. muy bien. Al parecer no existe ninguna pregunta, entonces vamos a iniciar. Doctores, entonces, bienvenidos. Lo que corresponde, diligencias 2, sesión número 3, dentro de lo que es la investigación preparatoria, lo que es diligencias preliminares, documentales. Doctores, nosotros sabemos o conocemos por nuestro sistema procesal penal que, repito, doctores, repito, que está bien estructurado o bien ya, diríamos, fijada, marcada, lo que es la investigación preparatoria, intermedia y el juzgamiento. Entonces, esos tres momentos ya están pues señalados por nuestro Código Procesal Penal. La primera etapa o la primera parte, podemos indicarlo así, lo que es la investigación preparatoria, pues es el espacio, ¿no? Donde se va a recabar, ¿no? Lo que son las diligencias, lo que se va a recabar, todas las documentaciones, o que lo llaman también los fiscales, los elementos de convicción, si existe un delito, ¿no? Para que puedan, a más que ahondar, para que puedan respaldar su teoría, el Ministerio Público tiene que tener los elementos de convicción. Los elementos de convicción, pues normalmente son esos documentos que han recabado durante la investigación para que con ello pueden pasar y decir al juez de investigación preparatoria, señor juez, este delito, pues obviamente existe la sospecha suficiente, todo entre otros, puede pasar pues a lo que es el tema de ser llevado al juicio. Quiero llevar este caso al juicio. En otras palabras,
Eso es lo que dice el Ministerio Público, ¿no? Obviamente después de haber agotado todo lo que corresponde a la Fiscalía, probar ¿no? Lo que es carga de la prueba, ¿no? Tiene responsabilidad con objetividad como corresponde y dice, señor juez de investigación preparatoria, con este caso quiero irme al juicio. Entonces, para ello es la investigación preparatoria donde se va a controlar, control, por eso se llama control. Se va a controlar si esos documentos que está postulando como prueba que se actuará en el juzgamiento, pueden pasar todos, ¿no? Todos los documentos o no para ser actuado en el juicio. Entonces, para que no tenga observaciones en esa etapa intermedia, las pruebas documentales que obtuvo el Ministerio Público en la investigación preparatoria, pues tiene que haber recabado documentos que sí respalden su teoría. O también tiene que haber recibido documentos de parte de la parte agraviada o como de la parte investigada en lo que se etapa de diligencias preliminares para luego con eso postular lo que es el tema de la etapa intermedia y que se haya controlado todo ello. Entonces, en ese sentido, doctores, es muy importante tener documentos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, un requerimiento acusatorio. No sé si podemos compartirlo acá para ver. En un requerimiento acusatorio, pues vemos que existen los elementos, ¿no? Elementos graves fundados, elemento de convicción, graves y fundados, elemento de convicción, y luego en el requerimiento acusatorio ya presentan lo que son las pruebas documentales como son órganos de prueba, que son los testigos, entre otros. Dentro de ello hace un listado la fiscalía. Eso sí, siempre se debería de presentar, doctores, los que ofrecen, sobre todo, es un preámbulo que estamos haciendo en cuanto a los documentales, para ofertar o para presentar un documento que podría pues apoyar, ¿no? La teoría de la prueba, por ejemplo, de la defensa técnica o de la parte agraviada, que puede pues ayudar a esclarecer los hechos. Entonces se tiene que presentar a la fiscalía indicando lo que es la pertenencia, la conducencia y la utilidad. Esas son las formas de presentar los documentos para que sean pues agregadas en la carpeta fiscal y que la fiscalía los tenga dentro de su investigación para luego también tomarlas, usarlas y luego esos documentos les sirvan a la fiscalía que pueda esclarecer los hechos. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que es tocar lo que es documentos en lo que es extremo de diligencias preliminares o investigación preparatoria. No todo el documento que puede obtener el Ministerio Público, doctores, puede pasar a ser, eh, puede pasar a lo que es etapa intermedia y el juzgamiento, no todos. Entonces la fiscalía los va a seleccionar. Durante la investigación preliminar, etapa preparatoria, formalizada incluso, va a recabar diferentes tipos de documentos y no necesariamente todos esos documentos tienen que pasar al juzgamiento para probar lo que tiene su teoría del caso el Ministerio Público. Todo eso también hay que dejar bastante claro de que no todo documento que adquiere o obtiene la Fiscalía puede ser parte de examen o evaluación en el juzgamiento, para la actuación sobre todo. Existen clases documentos, ¿no? Entre otros, eso vamos a ver, doctores. Entonces, sí empezamos con esos preámbulos, doctores. Doctores, nos ubicamos aquí, en este momento, para poder entender todo lo que es documento o prueba documental. Es lo que nos llama hoy día. Nos encontramos, voy a tratar de explicar este esquema para que entiendan. Me gustaría explicar en pizarra, pero no lo es. Quizá más adelante tengamos así, transmisión en vivo así. Primero partamos de un punto importante para nosotros ubicarnos. Ojo siempre con la mentalidad penal, doctores, de un hecho, mentalidad penal. Estamos en ese curso, entonces acá. Existe la realidad, un espacio, realidad, un lugar, un determinado sitio, entre otros. En esa realidad va a acontecer un hecho, cualquier hecho, doctores, ¿no? Un hecho. Supongamos un accidente de tránsito.
Ejemplo, pongamos, por decir, que todo el mundo en Lima conocemos, que es esa avenida más concurrida, digamos, Avenida Abancay, todavía frente a lo que es lo que diremos, la Fiscalía, que es el punto principal o central, Fiscalía Central, en la Avenida Abancay, cuadra 5, si no me equivoco. Allí pasa un hecho, sucede un hecho. La realidad es esa. La realidad que tenemos es que sucedió un hecho, accidente de tránsito en Avenida Abancay, cuadra 5, ¿correcto? Pudieron presenciar ese accidente muchas personas. Allí en las avenidas, en la avenida Bancay, hay cámaras, ¿no? Hay cámaras. Entonces todo eso ya va a formar parte de lo que es realidad. Entonces así, para poder iniciar un proceso penal, para luego, para poder incorporar todos los que estuvieron ahí presentes como testigos, o se puede recabar con videos, entre otros, primero hay que ubicar en ese hecho cuáles serían fuentes de información, doctores, de ese accidente de tránsito. Es así, acá pues he puesto que como fuente de información, en un primer momento, sí o sí, vamos a tener testigos presenciales, por decir. Testigos. Acá puse como ejemplo que en ese momento estuvieron presentes una persona llamada Maicelo, otra persona llamada Juan. Presenciaron. Primer fuente, testigos, dos nombres que tenemos. Después, yo quiero ver fuente de esa información de hecho, de lo que es accidente de tránsito. Se tiene que ver si existen cámaras, si es así, hay grabaciones, entonces hay que recabar, ¿no? Del momento del accidente, quién tuvo un choque, accidente de tránsito, choque entre dos vehículos, quién tuvo la responsabilidad. Es decir, cuál de los conductores es el responsable de ese accidente. Entonces, para determinar todo eso, existe grabación de video. Puede haber, ¿no? Existen también como fuente de información, ¿no? Puede, en ese contexto, en ese ejemplo, certificados. Es decir, que podemos recabar algunos certificados o del Ministerio de Transporte que los conductores contaban con licencia de conducir, que informan, ¿no? Licencia de conducir. Pero son las fuentes todavía, ¿no? Es decir, dentro de ese vehículo, en uno de los vehículos, encontraron, pues, por decir que había drogas. Entonces se hizo una pericia, se hizo en un estudio, en un laboratorio. Entonces se llama pericia química. Son fuentes, doctores, todos son fuentes, nada más. Todavía no estamos hablando de tráfico ilícito de drogas, nada, sino en ese accidente todo eso está pues sucediendo. Y también se encontraron en esos vehículos que colisionaron armas de fuego, objetos de punzo cortante, entre otros. Entonces todo eso son las fuentes. Entonces, la fiscalía va a contar, por decir, con todas esas fuentes, por decir, o la persona que va a denunciar. Primero lo que yo quiero que entiendan todos es, estamos ante una realidad, sucedió un hecho, tenemos fuentes de información. Si es que vamos, en caso que vamos a presentar una denuncia, vamos a pasar todas esas fuentes hacia un proceso penal, ¿no? Que tiene que actuarse, o sea, una denuncia. Entonces, nuestro Código Procesal Penal nos dice, existen formas, modos de incorporar al proceso las fuentes de información. Las fuentes de información. Y nuestro código dice, existen pues 4 caminos para poder incorporar esas fuentes de información. ¿A dónde? A un proceso penal, ¿no? A un proceso penal. Entonces, para incorporar un proceso penal, sí o sí, tenemos que respetar ese camino, doctores. ¿Cómo incorporo? En ese ejemplo, se pone una denuncia. Primero, quien va a conocer ese incidente, accidente, son los policías. Cualquier policía, doctores, que esté ahí, que esa policía que esté guardando orden, es un policía de tránsito. Y con más razón, si es policía de tránsito, a ellos les compete conocer esto. Conocen,
formulan todo lo que ha sucedido, levantan el acta, entre otros, cómo pasó, ellos comienzan a investigar, determinan, ahí es lo que hacen ITP, Inspección Técnico Policial, hacen peritaje también del frenado, entre otros, qué vehículo frenó, porque estaba cruzando el semáforo, por decir, pero igual colisionó al otro que venía en sentido contrario. Todo ese informe es lo que realizan los policías. Después todo ello tienen que comunicar a la fiscalía existe, doctores, en Lima existe fiscalía especializada en tránsito. ¿Ya? Eso también está. Como también hay juzgados especializados en tránsito, de accidente de tránsito. Entonces, los policías de tránsito comunican a la fiscalía especializada en accidente de tránsito o delito de tránsito. Lo que es tránsito. La fiscalía comienza a investigar. Ojo acá, en Lima es así, doctores, pero quizás en provincia no existe una fiscalía especializada en lo que es tránsito. Entonces comunican a la Fiscalía Penal, la Fiscalía Común también se le llama. Y la Fiscalía Penal va a llevar adelante esta investigación. Pero en Lima está, pues, fiscalías especializadas. En Lima tenemos un paréntesis, existe Fiscalía Especializada de Violencia Familiar, especializada en tránsito, en droga, en lavado de activos, crimen organizado, Fiscalía de Familia, tenemos, ¿no? Lo que es fiscalías especializadas así, obviamente fiscalías penales, y también ya ahora existen Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? De delitos de derechos humanos. Entonces, todas esas especialidades existen en Lima. A veces nosotros tenemos que mentalidad en Lima, pero en provincia no es así. Entonces, doctores, los policías de tránsito comunican el hecho a la Fiscalía especializada, tránsito, accidente de tránsito, y la Fiscalía va a iniciar lo que es la investigación. Apertura de las diligencias preliminares. Es allí se convierte proceso penal, un proceso penal. Entonces la Fiscalía tiene fuentes, todas esas fuentes que acá mencionamos, doctores, como 6 fuentes. Y para incorporar el proceso penal, tiene que pasar por esos 4 caminos, de manera ordenada, tiene que incorporar. Por ejemplo, los testigos serán incorporados como pruebas testimoniales al proceso, sí o sí. Grabación de video como certificados que indicaba, ojo, en lo que nos importa acá mayormente es, pasarán como prueba documental, documentales. Existen pues diferentes tipos de documentos, pero acá señalamos los puntuales ejemplos que van a ser incorporados como prueba documental. Porque poco ilógico suena, pero para explicar bien, Maicelo, que es un testigo, no puede pasar al proceso penal como una prueba documental, porque no cabe acá la lógica o ya nos han parametrado cómo debe incorporarse las fuentes a un proceso penal. Entonces se incorpora Maicelo como siempre como prueba testimonial. Ahora allí, sea testigo presencial o testigo periférico o testigo experto, ya es otro tema. No voy a entrar mucho a fondo ahí, es otro tema. Pero la cosa es que pasa como testigo. La pericia química, le decía, en el ejemplo, se encontraron drogas, todo se hizo prueba de campo y prueba de laboratorio. Esto también es importante, los cosas, autores, viene al caso que expliquemos. Prueba de campo es normalmente todo el monto que encontraron allí y los policías hacen el pesaje, por decir, de la droga que encontraron. Y lo van a realizar ese pesaje, doctores, con todas las envolturas, con la bolsa, con todo de cómo está encontrado. Entonces, prueba del campo, por decir, arroja 300 gramos. Ejemplo. Pero cuando le llevaron para prueba de laboratorio, ahí tienen que hacer prueba solamente lo que es la materia en sí, y para lo cual tienen que sacar todo, los plásticos, envolturas, papeles, todo, sino puramente la harina, por decirlo así, para que se entienda la droga en sí, sea marihuana, lo que fuese, PVC, tienen que pesar en prueba de laboratorio. Es por eso, en la prueba de laboratorio, de 300 que pesaba gramos en prueba de campo, en prueba de laboratorio será quizás 50, 80, ni 100 gramos. Ni 100 gramos. Y sobre eso
esa prueba que se ha hecho, existen certificados, un informe, documento. Eso ingresa pues como también documental y la pericia química también que se ha hecho, el perito que ha informado, también existe lo que se ha hecho, los mecanismos de la pericia. Bueno, arma hoy, entonces la pericia química siempre va a ingresar como un informe pericial, ¿no? En realidad, el perito tiene que prácticamente ahí también emitir su informe y ese informe pericial va a pasar como parte también de prueba a un proceso penal, que en su momento se actuará como prueba pericial. Tenemos lo que es lo material, arma de fuego, puede encontrarse huellas, objetos, entre otros, todo eso de ahí, objetos en sí que en su momento se incauta, ¿no? Se incautó y se lacró, eso va a pasar como prueba material para ser actuados también en el proceso penal. Entonces, es la forma, doctores, de poder, a grandes rasgos, para que entiendan de cómo incorporar las pruebas a un proceso penal. Dentro de ello, nosotros nos centraremos hoy netamente en lo que son los documentos, que podemos llamar ya, entre comillas, en este escenario, en esta etapa, como pruebas documentales. Recuerden, algunos dicen, no podemos hablar de pruebas en investigación preliminar o preparatoria, tampoco en esta etapa intermedia, propiamente dicha, no son pruebas todavía, dicen. De pruebas podemos hablar todavía en el juzgamiento, pero algunos también autores eh, indican que la prueba es término genérico. Podemos hablar prueba etapa preparatoria, prueba etapa intermedia, como también prueba en el juzgamiento. Solo que en el juzgamiento esas pruebas actúan. En las otras etapas no actúan, simplemente van a ir corroborando algo o van a sustentar una teoría y que sí en el juzgamiento van a actuar y por eso tienen adquieren ese nombre de propiamente dicha prueba. Es lo que dicen. Entonces, sí se entiende también ello, doctores, hay posturas, pero en general nosotros vamos a ir por la postura de que podemos hablar de pruebas en las tres etapas. Yo también de esa postura soy, y que para entender, sino cómo le vamos a llamar acá diciendo pruebas indiciarias, si podemos decir, o todavía no son pruebas, cuasi pruebas, no, eso no existe, sino pruebas, pero son formas de incorporarse en etapa preparatoria, intermedia y en el juicio y juzgamiento, la actuación de pruebas. Entonces, doctores, grabación por ejemplo, grabación de video, certificados, entre otros, son pruebas documentales. Pruebas documentales que pasan a ser incorporados lo que es el proceso penal, es decir, los documentos. Así, doctores, nos encontramos acá. Documentos, la prueba documental. ¿Qué es un documento, prueba documental? Doctores, la prueba documental es, sí o sí tiene que ser ello, que es un medio de prueba, ¿ya? ¿Qué medio de prueba? Pero es un medio de prueba que nos va a probar o que nos va a decir de cómo ocurrieron los hechos. Ojo, no se puede alterar, no es documentos. Nos tiene que decir de cómo sucedió un hecho o cómo pasó circunstancias, un caso, un delito sobre ese delito. Entonces eso tiene que explicarnos la prueba documental. Y la prueba documental viene a ser también, es la representación material de los hechos que sucedieron, ¿no? De un acto humano que se realizó, como el ejemplo que al inicio colocaba, accidente de tránsito en Avenida Bancay, ¿no? Entonces, esas pruebas documentales, los documentos que hablamos, doctores, tienen que revelar, tienen que probar, nos tienen que decir de cómo ocurrieron los hechos. Y eso, y ese documento tiene que ser incorporado con lo que dice de cómo sucedió el hecho a un proceso penal. Esa es la finalidad, doctores, ¿no? Por eso, si un documento no condice con la realidad, no condice con la verdad, existe la herramienta de poder cuestionarla. ¿Y cómo se cuestiona? ¿A través de qué? Hay un mecanismo que es la tutela, ¿no? Que podemos presentar, tutela de derechos, por la insuficiencia, ¿no? De imputación, o también cuestionando la validez, la veracidad de la prueba, para que esa prueba no esté parte del proceso penal, sino sea
excluido. Pero ¿quién lo va a ordenar eso? No la fiscalía. No le vamos a pedir tutela de derechos al fiscal, sino a un juez de investigación preparatoria. Él va a ordenar que sí, efectivamente, estas pruebas documentales 1, 2, 3 no condicen con la realidad, no condicen con los hechos. Por lo tanto, señor fiscal, le ordeno excluir de la investigación. Entonces, lo va a excluir, pero solamente puede ordenar un juez. Tutela de derechos. Podemos presentar. Es un mecanismo, herramienta que normalmente podemos usar los abogados de defensa técnica que vamos a tener que nosotros asumir como abogados de los investigados. Eso es. Pero también puede oponerse la parte agraviada para que no lo excluyan, porque quizás allí creen que existe algo. Eso es un debate, doctores. Resumo, en conclusión, prueba documental. Los documentos existen para probar de cómo sucedieron los hechos, en la materialización o positivización de cómo sucedieron los hechos, y este documento, con lo que informa de cómo sucedieron los hechos, es incorporado a un proceso penal. ¿Ya, doctores? Así funciona, se incorpora al proceso penal. Es así, doctores, podemos definir lo que es documentos, ¿no? En realidad, como un medio de prueba. Es un medio de prueba en realidad, doctores. Es un medio de prueba, ¿no? Ojo, pero de carácter meramente material, ¿no? Positivizado de un hecho que sucedió. Entonces, va a probar, ¿no?, el hecho real y de manera objetiva. Ahora, dentro de los documentos, siempre debe existir datos, hechos y narraciones. Ejemplo, si, con el mismo ejemplo vamos. El policía de tránsito que estaba dirigiendo en Avenida Bancay, en la sede de tránsito de choque, que estuvo ahí, detiene la circulación de vehículos en ambos sentidos, va, atiende primero la asistencia humana, de cómo están los, si hay pasajeros, el conductor, entre otros. Primero van a solucionar todo lo que es tema de primeros auxilios, porque prevalece el factor humano primero. Posteriormente, la policía que estuvo ahí presente, lo que va a redactar es un documento del suceso, ahí, a puño a letra, allí. Allí va a colocar los datos de los conductores, nombre completo, número de DNI, datos de los conductores. Va a tener que ahí señalar el hecho, cómo sucedió, su historia, de que ella, no tanto historia inventiva, sino de lo que vio, cómo se llaman los hechos. Y luego va a narrar brevemente, ¿no? Hechos, mientras va consignando los hechos, va narrando de cómo sucedieron todos. Va a firmar y eso se va a convertir como prueba documental, doctores. Documentos. Un documento, prueba documental. ¿Ya? El acta o lo que en ese momento lo que el policía levante, lo que es incidente, ¿no? Lo que normalmente le llamamos, la ocurrencia que sucedió. Y eso va a pasar a ser prueba documental y va a tener obviamente ese valor de eficacia probatoria y que con el tiempo, como les dije, va a pasar pues por etapa intermedia y va a ser introducido para el juzgamiento y se actuará en el juicio, ¿no? Siempre respetando ese principio también de oralidad en el juzgamiento. Acá he tratado de ver un poco más allá, yéndome, y comenté en el juicio oralizamos todo lo que, mejor dicho, actúan todos los documentos, eso es oralizado. Se explica, se lee, entre otros, la fiscalía lee sus pruebas documentales y el abogado de la parte contraria observa a cada prueba documental. Ejemplo, podemos traer a colación de lo que ustedes todo el mundo vemos, no sé si ustedes, el tema del juicio que viene desarrollándose a Pedro Castillo, ¿no? Como fiscalía lee primero y los abogados intervienen. Eso es, ¿no? Debate, ¿no? A lectura, oralización, audición. No vamos a más allá, sino simplemente retrocedemos y nos centramos. Documento es importante en proceso penal que prueba la realidad o un suceso que se ha dado que es un delito.
Dentro de ello, les decía, debe contener los datos, narración, entre otros. ¿Para qué? Para que tenga esa eficacia probatoria. Caso contrario, no podemos llevarlo como prueba al juicio. Obviamente tienen que señalar la hora y fecha cuando sucedieron los hechos. Entonces, en ese sentido, en primer momento, doctores, los documentos es muy importante para la investigación cuando lleva el curso en lo que es la fiscalía de manera preliminar. ¿Va a tener la existencia de validez y eficacia del documento? Sí, doctores. No cualquier documento puede ser ingresado o puede ser inserto a lo que es un sistema procesal penal, a un proceso penal. No. Entonces, requisito. Primero, tiene que tener esa aptitud representativa, es decir, tiene que narrar lo que sucedió, un hecho, o tiene que explicar, ¿no?, de cómo sucedieron esos hechos. Siempre. Documento de aptitud representativa de un hecho. Refleja lo que sucedió en la realidad. Recuerden, hemos explicado fuente, realidad, entre otros. El documento tiene que explicarnos eso. Segundo, que esos documentos, para que tenga requisitos de existencia, la validez, sobre todo, doctores, tiene que haber sido realizado por una persona. Es decir, acá no sé si me entienden, no quiero confundir, sino siempre nosotros como abogados siempre nos dicen debemos conocer términos latinos, debemos diferenciar expresiones, entre otros. Por ejemplo, aquí hablo de acto humano y también podemos saber diferenciar acto del hombre, que no son lo mismo. Quizás me dirán, doctores, ¿cuál es la diferencia el acto humano y el acto del hombre? Y nosotros debemos conocer, debemos saber, ¿no? Entonces, brevemente acá les explico, el acto humano, doctores, es aquello que realizamos todas las personas bajo la preeminencia de la razón. Ese es el acto humano. En otras palabras, el acto humano, pues, va a ser una acción realizada, consciente, razonada y pensada, para que se entienda. Ese es el acto humano. Acto del hombre son actos naturales, espontáneos que tenemos nosotros, ¿no? Como por ejemplo, hacer un estornudo, guiñar, ¿no? Guiñar, o los tics que tiene cada persona, o algunos tienen tic de estar moviendo la mano, algunos se sientan cruzando los pies y comienzan a hacer este movimiento. Esos son actos del hombre, por decir. Entonces, esto podemos diferenciar, saber, ¿no? Entonces, cuando hablo de acto humano, entonces entiéndase siempre, será pues acciones gobernadas por la razón del hombre. ¿Ya? Eso es, doctores. Entonces, segunda aptitud, entonces, en ese sentido, pues para que tenga la validez, la existencia de un documento, ¿cierto? Este hecho realizado por un acto humano. Tercero, tiene que tener esa significación, doctores, propia y entidad necesaria siempre, en todos los documentos. Quien lo realizó, el documento debe estar firmado por alguien, ¿no? Para que él tenga un valor jurídico. Igual, ejemplo, acá en un contrato tienen que firmar ambas partes. Obviamente el contrato no es unilateral, ¿no? En principio, tiene que haber firma de ambas partes. Igual en un acta del policía que estábamos diciendo, la persona que suscribe lo que sucedió, los hechos, al final va a firmar, suscribe. Esos son requisitos de existencia. Requisito de validez para que acá tenga el valor y validez del documento, tiene que existir eso, que el documento haya sido realizado de manera voluntaria, doctores, y no coaccionado. Primer requisito, importantísimo. Segundo requisito que tenemos que tener es las formalidades legales y que deberían de cumplir los documentos. Por lo menos la formalidad legal, el acta o la ocurrencia que va a suscribir la policía en ese accidente de tránsito que les hablaba, es poner primero acta de ocurrencia de accidente de tránsito total, título, hora, día, hora y fecha, datos, datos, ¿no?, de las personas que intervienen en ese accidente de tránsito, describir las características del vehículo, el registro de placa, entre otros, ¿no? Y narrar brevemente y al final
tiene que estar pues suscrito por quien redactó el documento. Entonces, esa formalidad por lo menos tiene que existir para que tenga lo que es la validez de un documento. Porque un documento sin fecha, un documento sin datos de las personas y sin la firma no puede ser pues considerado como lo que es parte de prueba documental, no doctores, ¿no? En ese sentido, segundo es lo formal y legales y lo que viene a ser la legitimidad. Y último, doctores, también si, existen copias, documentos, copias que puede ser, ¿no? Pues que cumplan los requisitos exigidos mínimamente por la ley. Ejemplo, estoy investigando, mmm, ya, por robo agravado a una persona, ¿correcto? Yo como fiscal quiero enterarme, el investigado, si tiene patrimonios, propiedades, ¿no? Voy a oficiar al registro público para que me comunique, ¿no? A mí, a la fiscalía, a mi despacho, si la persona ex tiene propiedades, sea terrenos, bienes muebles e inmuebles, que son inscribibles en registros públicos. Entonces, ese documento que va a informar, pues tiene que tener valor. ¿Y cuándo va a adquirir valor? Porque a mí me van a enviar una copia, no me van a enviar la original que obra en los archivos de registros públicos. Eso nunca, doctores. Entonces me van a enviar la copia. Y esta copia tiene que ser copia certificada. Y sabemos que las copias certificadas le dan valor de originalidad a los documentos. Entonces me van a tener que enviar una copia certificada y ello va a ser ingresado al proceso penal y tendrá el valor. Pero si yo obtengo documentos que no esté, pues, certificado, no lo voy a considerar como válido. Requisito, no es validez. Ejemplo, acá me acordé algo, les traigo, doctores. Estoy defendiendo yo un caso por estafa que asumí la defensa acá en Los Olivos, en la fiscalía. Y la fiscalía, cuando aperturó las diligencias preliminares, dentro de las diligencias a realizarse, ordenó que se recaben copias, ojo, copias certificadas del juzgado tal sobre un proceso de desalojo que se venía ventilándose en proceso juzgado civil y que las partes eran los mismos que estaban denunciándose ahora por Estado, por Estado. Entonces la fiscalía quería saber cómo estas mismas partes que están denunciándose por estafa llegan acá, ¿no? Pues supuestamente por ese delito de estafa, pero también tienen un proceso civil por desalojo. Yo quiero saber si existe acá algo que puedo yo quizás corroborar, algo que puedo yo quizás leer e informarme y por lo tanto yo necesito que el juzgado me informe. Entonces solicitó al juzgado, eso de la diligencia, en la disposición dice, solicitar, ¿no? Al juzgado que tal, para que envíe las copias certificadas del expediente tal, las copias certificadas. Pero resulta que la fiscalía vio pues que se vencía el plazo, todo, y no se le ocurrió una idea que la verdad pensaría que no le cuestionaríamos. Yo asumía la defensa del investigado, casi último contaba por pronunciamiento, de que ese archivo se archivaron, lo que es denuncia por estafa. Entonces, no le ofició al juzgado para que envíe copias certificadas. ¿Sabes qué es lo que hizo? Sabemos muy bien, doctores, todos los abogados. El portal de Poder Judicial, llamado Consulta de Expedientes Judiciales, existe, el famoso SEG. Es para ver temas civiles y laborales y constitucionales, entre otros, menos penal, ¿no? Entonces, lo que había hecho su asistente o la fiscalía es ingresar con ese número de expediente al SEG y descargar desde ahí unas cuantas resoluciones actuadas y adjuntar a la carpeta fiscal, ya como parte de que habían recabado lo que ordenaron en su disposición, tener copias certificadas. Entonces, ese documento que habían descargado de la página del Poder Judicial y habían adjuntado a la carpeta fiscal, ¿tenía valor probatorio? No, doctores.
porque para que tenga validez, tiene que ser legitimado. ¿Y qué es lo que hace que sea legítimo? Que esas copias estén certificadas. Así, doctor, certificadas. Entonces, yo como abogado, revisé la disposición de archivo y la disposición de investigación preliminar y que hay cosas que no me cuadraban. Uno de esos eran ellos que no habían obtenido las copias certificadas. Presenté mi recurso de elevación de actuados a la Fiscalía Superior para que la Fiscalía Superior se pronuncie sobre ello y otras falencias más le observé. Y la Fiscalía Superior me dio razón. Y ahora esto de acá, lo que es la investigación, sigue en curso y se le ordenó a la Fiscalía Provincial que continúe con la investigación. Eso, doctores, ¿ve? Entonces, si se va a adquirir copias, tiene que estar legitimado. ¿Y qué es lo que hace que sea legítimo? Lo que es la certificación. Certificación. Ya, doctores, así es. Entonces traigo colación ese ejemplo que me pasó. Entonces uno tiene que hacer eso, pero tenemos que siempre bastante observador, leer y cuestionar lo que nosotros debemos de realizar. La existencia de validez, eficacia del documento, sobre todo requisitos de eficacia, doctores, que su contenido sea convincente, siempre. No haya otro medio válido que confirme en su contra, que no se contradiga, ¿no? Todo ello, ¿no? Y que también siempre cumpla la formalidad de ley y que no existan alteraciones o mutilaciones, tachaduras en el documento. Por eso, ojo, doctores, otro tips, acá viene. Ustedes cuando asuman un caso, van a la comisaría para revisar los actuados o a la fiscalía, revisan los actuados y o están presentes en la declaración de un testigo o agraviado. Doctores, consejo, en ese momento, después de que hayan firmado a todos, pidan que se les facilite ese documento, tómenle foto. Ahora en los celulares incluso existen, doctores, escáner. Si tienen aplicativo de escáner, por ejemplo, no hago propaganda, sino que por lo menos yo uso el famoso Clear Scanner o Cleares, escribe escáner, que escanea mucho mejor que otros que también existe. Escaneenlo en PDF, guárdenselo. Tengan las copias ya en sus falsas carpetas fiscales. Falsas le digo, porque la verdadera está en la fiscalía, ¿no? Nosotros en los estudios jurídicos tenemos falsa, lo que llamamos, ¿no? ¿No? Falso expediente, falsa carpeta. Hagan eso, doctores. ¿Por qué? Porque muchas veces hay alteraciones o muchas veces cambian las cosas. Se prestan para eso, a veces sin ofender a nuestros amigos policías o los fiscales, a veces existe, se prestan para ello. Y si tú no perenizaste o si no tomaste foto, firmaste y te retiraste, y no te vas a dar cuenta qué cambios han hecho. Entonces, para evitar todo ello, o si no, para tener cuidado, recomiendo tómenle fotos siempre, después de cada diligencias, o escaneenlo, guárdense. Si por ahí cambian, ya no va a guardar relación con lo que ustedes hayan hecho. Otro ejemplo traigo de doctores siempre de los casos que yo paso. Eh, Les voy a comentar. En la ciudad de Nazca, llevamos un caso nosotros, el estudio estaba defendiendo su accidente de tránsito y todo. Entonces, la parte, nosotros defendemos a la parte investigada, acusada, investigada. La fiscalía convocó para una diligencia de acuerdo reparatorio, por cierto, que es totalmente diferente de un principio de oportunidad. Que más adelante, otro día, habrán clases de ese tipo, o creo que más adelante vamos a hablar a sesión 5 6 7 creo, los mecanismos de simplificación procesal y mecanismos alternativos, ¿no? De concluir el proceso. Totalmente diferentes. Hablaremos ahí más a profundo. Simplemente ahora me centro. Que es totalmente distinto de principio de oportunidad el acuerdo reparatorio. Entonces, se convocó acuerdo reparatorio. Para que proceda un acuerdo reparatorio, tiene que haber, ¿no? Como dice su nombre, ese acuerdo entre la parte agraviada y la parte investigada. La parte agraviada tiene que estar prácticamente conforme con lo que se le ofrece en pagar, en resarcir el daño,
para que se dé acuerdo reparatorio. Entonces se reúnen los dos, ambas partes. La fiscalía simplemente apertura, dirige, quienes son protagonistas son ambas partes. Se convocó para un día la diligencia de acuerdo reparatorio. Yo de acá de Lima participé virtualmente, pero el otro doctor del estudio fue a Nazca presencialmente y con el investigado estuvieron presentes. Y la parte agraviada, que son unos herederos que se presentaron pues de parte virtualmente en realidad. Se redactó un documento, doctores, allí, el acta de acuerdo reparatorio, ¿correcto? Muy bien, se redactó. Terminada el acuerdo reparatorio, porque no hubo un acuerdo, porque acá ambas partes tenían diferentes posturas, al final no hubo acuerdo, simplemente se levantó el acta de no acuerdo. Como el doctor que fue de Lima estuvo presente, entonces yo le dije, doctor, usted firme en esa acta, y con el patrocinado, con el investigado. Y el fiscal que estuvo presente ahí, que firme. Y posteriormente, ese mismo documento, no sé, la fiscalía hará de enviar, no sé cómo irán la parte agraviada a la fiscalía para que firmen. Pero tiene que ser en ese documento. Sí fue, así fue. Y doctor, le dije, tómele foto, doctor, escanéele. Y eso hizo el doctor. Firmó el investigado, el fiscal y todo, pum, y me envió todavía, lo guardamos nuestro documento, una copia, y ese mismo documento original iba a ser suscritas por los agraviados o la parte agraviada que representaban al parte agraviado, herederos. Unos 7 personas, creo. Hasta ahí es todo tranquilo, bien, todo así fue. Pero lo que voy es de que nosotros tomamos foto, guardamos ese documento. ¿Qué sucedió, doctor, después? Después de casi 2 meses, el asistente de función fiscal se comunica conmigo, que el otro doctor dice, doctor, ustedes tienen que venir a Nazca. ¿Para qué? Que tienen que firmar el acta de lo que es acuerdo preparatorio, que no hubo un acuerdo, ¿no? Acta de no acuerdo, tienen que venir para firmar eso. Porque acá tenemos el acta ya firmado por todos los representantes de los agraviados. Recuerden que una sucesión representa al agraviado, como 7. Ya firmaron acá y me manda foto, todavía, doctora, aquí está el acta, ya firmaron ellos. Falta que firmen ustedes. Tienen que venir a Nazca presencialmente. En un primer momento, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y dijimos, con todo respeto, ¿no? Señora, asistente, o doctora, nosotros, o el doctor que fue, ya firmó en su momento. Y sobre ese acta que firmó, usted tenía que a realizar que suscriban la firma los demás. Y no vamos a ir a firmar. Y esa es su responsabilidad de ustedes. No sé cómo lo solucionan, pero nosotros tenemos acá evidencia. El acta se firmó en su momento. Ahora ya no vamos a ir a firmar. Eso le dijimos a la fiscalía. Y la fiscalía no tenía cómo respondernos. Ahí quedó. ¿Cómo solucionó? No lo sé. Ya que este proceso sigue, y ya en etapa intermedia, el juicio, nosotros ya nos defenderemos con evidencias. Eso es, doctor. Para eso les digo, tomen foto, perennicen, porque la fiscalía o los policías nos pueden sorprender. Le estoy diciendo un caso real, ejemplo, que como sucedió a nosotros y nos sorprendió. Si no hubiésemos tomado foto, doctores, ese acta, el acta que en ese momento es lo que habían suscrito, o no hubiesen escaneado, nos hubiera sorprendido, hubiéramos tenido que haber ido a viajar hasta Nazca para firmar, y la fiscalía hubiera dicho, no, no tenemos otro acta, usted no ha firmado, desaparecía en el acta que habíamos firmado, y tienen que venir. Y caballero, no, pues teníamos que haber ido. Para que no suceda eso, nosotros lo que hicimos, pues, tomarle foto. Así es, doctores. No podemos permitir que existan alteraciones, tachaduras, borrones en los documentos. Es una de las eficacia, doctores. Luego que, pues, los documentos hayan hecho, pues, dentro de un registro público, como le decía, copia literal de un predio de registros públicos, ¿no? Que la ley exige que es certificada, y así todos los documentos, si los documentos vienen de extranjero, doctores, para que ingrese a lo que es un proceso penal, tiene que pasar básicamente por lo que es visado,
el visado se hace en Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento que viene de afuera tiene que ser también visado por el cónsul de donde se encuentre en el país. Si mandan de España, de Madrid o a Atlanta, Estados Unidos, el cónsul de Atlanta tiene que autorizar que ese documento está dando fe que es válido, se es enviado al Perú y aquí en Perú, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen que visar también eh, el documento. Y visado significa contrastar si el documento que está firmado por cónsul de Atlanta en Perú, digo en Estados Unidos, de Perú en Estados Unidos, es su firma original y eso se contrasta acá en Lima, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contrastada todo con esas visaciones, recién ingreso yo al proceso penal, que muchas veces no sucede así, pero si amerita tenemos que hacer ello. Entonces, esa formalidad tiene que cumplir. Si no encontramos con esas visaciones, el documento simplemente no será eficaz. Cuestionaremos. Así que no nos pueden sorprender, doctores. Esa es la forma y la conducta que debemos nosotros, pues, siempre realizar. Doctores, hasta aquí hacemos un alto. De ahí vamos a continuar la parte jurídica de los hechos probatorios. Después pasaremos al desarrollo de tipos de documentos. Y último, lo que más me importa es lo que es el tema también, ahondar bastante lo que es el tema de la inspección fiscal. ¿De doctores? Entonces, aquí hacemos un alto de unos 3 minutos, doctores, y retomamos después, con preguntas, si es que hubiera. ¿De doctores? Quedamos unos 3 minutos y de ahí continuamos.
Miren, doctores, vamos a reanudar. No sé si existen preguntas. Espero puedan realizarlo ahora. En caso contrario, continuamos con el desarrollo de la clase. Les- Lo leo, doctor, o les escucho, a ver si existen preguntas. Doctores, vamos a continuar. Al parecer no hay preguntas. Vamos a continuar. Bien, doctores, retomando para poder llegar a la parte, otros dos puntos que nos toca. La parte normativa de lo que son los documentos, tenemos pues aquí que todo medio de prueba en realidad será valorado solo si ha obtenido o se ha incorporado válidamente, ¿no? Es lo que dice dentro de lo que nos norma artículo 8 del Código Procesal Penal. Es decir, tiene que haber la legitimidad de la prueba, documentos, todo documento así, ¿no? Y cuando se puede ingresar esos documentos, cuando sea necesario, como es el artículo 186 del Código Procesal Penal, ¿no? Para su reconocimiento, entre otros. Todo esto de acá son más explicatorios de lo que son las pruebas, doctores, prueba material, reconocimiento de casos o cosas también. Por decir, por ejemplo, quieres ingresar documento llamado reconocimiento en rueda, se hace en las diligencias preliminares, y consiste en que el agraviado o la parte agraviada tiene que concurrir a una diligencia llamada reconocimiento en ruedas. O también existen reconocimientos fotográficos. Para lo que es reconocimiento de rueda consiste en que el investigado, ¿no? El investigado esté detenido, para empezar, en principio, y quieren identificar específicamente quién es esa persona para que identifique quién es la persona que le causó daño o le causó agravio a la parte agraviada, está allí. Quieren reconocer para estar 100% ya decir que él es el investigado. Entonces, el reconocimiento de rueda consiste en que traen de la carceleta unos 5 personas casi con las mismas características, mismo tamaño, todo, y se le pregunta al agraviado cuál de todos es. ¿Quién fue? El que te robó, por decir. ¿Quién fue? El agraviado, si vio bien, se acordará algunos indicios. No sé, tatuajes, lentes, forma de ropa, no sé, cabello, no sé. Después de acordarse bien, dirá el número 3 por decir. Pues normalmente está con números, los 5. 1, 2, 3, así 5. Y le vuelvo a preguntar, ¿estás seguro? ¿Es el número 3? Y dirá, sí. ¿Por qué? Por estos motivos, las características. Entonces, se hace eso reconocimiento, ¿no? También eso de personas y también existe pues reconocimiento de cosas, ¿no? Así, diligencia, lo que es el reconocimiento de rueda, se realiza, se levanta el acta, ese documento también es ingresado al proceso penal. O de las cosas. Se le robaron una cadena de oro y encontraron pues esa cadena de oro en las pertenencias del sustractor y que este tenía otras cadenas más. Entonces los policías al intervenir no saben cuál de todos es lo que es el tema de la cadena que le corresponde pertenece al agraviado. Entonces también va a hacer reconocimiento de las cosas y sobre eso se redacta un documento, informe, siempre. A ver, autores.
Un momento, doctores. Ujú. Doctora Joana, sí, para poder aceptarlo no encuentro solicitudes acá, no me están llegando para yo poder aceptar. Y como han ingresado los demás, así normal pueden ingresar, no hay ninguna restricción, doctores. Ya pueden ingresar normal, por lo que se le ha enviado el link. Bien, seguimos, doctores. Lo que les decía es el tema, a ver, el tema de lo que, a ver si, de cómo existen reconocimientos, ¿no? Reconocimiento y asimismo existen, pues, el reconocimiento ruido de las cosas. Entonces, la gravedad va a reconocer sus objetos y el documento que se va a tener que elaborar sobre ese reconocimiento también será incorporado al proceso. Esas son las formalidades que en la norma también existen, lo dice sobre los documentos, ¿no? Bien, doctores. También existen, doctores, documentos u objetos como pruebas, ¿no? Que van a ser lo que es cadena de custodia, ¿no? ¿Por qué? Eh, la cadena de custodia es el documento que en realidad, ¿no? Pueda ser alterados como no también, pero siempre debe tener aseguramiento. Se redacta el acta de cadena de custodia, que es un documento, y pues se deja constancia quién va a estar a cargo de un objeto incautado hasta que se lleve a cabo la diligencia. La cadena de custodia de autores es más que sobre todo para garantizar la seguridad y su autenticidad, ¿no? Por decir, doctores, acabo de dejar de compartir y les voy a compartir, a ver, ¿dónde tenemos? Aquí estoy acá. Ah, un momento, doctores. Aquí, voy a compartir. Bien, doctores, ¿logran visualizar aquí? Este es el documento, por decir, el rótulo documento de lo que es la cadena de custodia, documento que van a hacer, ¿no? Ponen pues acá lo que es el rótulo, se le llama así un documento, acá hay descripción, se realiza la descripción de un sobre manila de color blanco, por ejemplo, conteniendo en su interior, al parecer ponen, porque no pueden afirmar, um, acá ponen una, ¿no? Lo que es caja de sello, sellado, es de procesar que se encontró en las pertenencias, por decir, del investigado. Ese documento se queda pues en una cadena de custodia. Esta es la cadena de custodia que la fiscalía, por decir, el documento, lo que obtiene con el documento, la que pone el objeto en custodia de un policía, entonces ponen acá el nombre de qué policía va a tener. Y si este policía se va a otro lado comunicándole a la fiscalía, pueden pasar al cuidado de otra persona, de otro policía. Entonces también se hace la cadena de custodia de esta forma. Cuando está haciendo cambio, todo, y después de la diligencia también se vuelve a lacrar y se le pone cadena de custodia. Este documento que está, lo que están viendo, doctores, esa es la cadena de custodia. Y la cadena de custodia está redactada de esta forma. Es importante también, doctores, ustedes cuando ven un caso de investigación que quizás han presentado, el video, ¿no? O tienen los videos obtenidos de cámaras de grabación de diferentes municipalidades, según el caso donde esté, debe haber cadena de custodia. O cuando sea incautada el arma de fuego, debe tener debidamente lacrado, ¿no? La cadena de custodia. Este documento tienen que revisar. Como por ejemplo, traigo acá también siempre colación, les explico.
desde nuestro estudio defendemos todavía a un muchacho que supuestamente encontraron teniendo en posesión, no usándola, sino en su posesión, un dispositivo, al parecer, pues era como un dispositivo de grabaciones en pleno examen de admisión en la Universidad Cayetano Heredia. Los que estaban cuidando, que están rindiendo examen, se dieron cuenta, dijeron al joven, póngase de pie, se puso de pie y se le cayó ese dispositivo y llamaron, policías intervinieron, detuvieron, llevaron a la comisaría, pum, pum, y le incautaron ese objeto, ese dispositivo. Ojo, en ese momento nadie puede explicar qué es, cómo es eso. Solamente durante la investigación un perito nos dirá qué es, de qué se trata o qué contenía. ¿Ya? Eso es importante. Si alguien ya se adelanta a decir, es, no sé, un MP4, que es el otro, que el otro, la data, karate todo, como, que es, como un profesional, eso es cuestionable. Entonces, incautaron el dispositivo, doctores, llevaron a la comisaría y en la comisaría lo lacraron. Lacrar significa cerrar en un sobre cerrado, tienen que firmar ahí todos los que intervienen, se asegura con cinta de embalaje y que no se puede alterar las firmas y nombres hasta el momento que ese dispositivo sea pues llevado al perito y el perito bajo el acta, grabación, todo también abre y dirá pues de qué se trata. Pero resulta que en este caso, yo asumiendo el caso, me fui a la fiscalía, después al DIPINCRE de San Martín para revisar los actuados. Allí encuentro, ojo, encuentro ese dispositivo y con la cadena de custodia que este documento que están viendo, doctores, pegado encima, como debería de ser, es correcto, pero ya habían hecho cambio de policía. El policía anterior, pues tenía en custodia de este objeto, estaba su nombre y su firma. Pero cuando yo iba, o cuando yo fui, ya lo tenía otro instructor, esa investigación. Y no se había hecho actualización de cadena de custodia. Este es el documento. Y yo revisé y dije, efectivo, este dispositivo, este objeto incautado, ya está en su poder. ¿Por qué en la cadena de custodia no figura su nombre? Le dije. Esto es como si estuviera teniendo el anterior efectivo, y si esto se extravía o se pierde, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A usted? No, porque no, está la no existe su nombre en la cadena de custodia, pero será su responsabilidad. Le reclamaremos al anterior instructor y él dirá, pues que yo le entregué al efectivo actual, pero el problema tendrán los dos, le dije. Entonces, ustedes tienen que cumplir la formalidad. Cuando se le entregue la carpeta fiscal con un objeto incautado, con la cadena de custodia, el documento de cadena de custodia debe de ser actualizado. Colocar la fecha de recepción, nombre de usted y que en adelante usted va a quedar en custodia de este objeto. Entonces, hagámoslo eso. A tener que hacerle, si no, yo en ese momento tomé foto, todo, le dije, mira cómo lo estoy encontrando, y cualquier cosa pasa, eso es responsabilidad. Pues después lo regularizaron cuando yo le dije todavía. Pero eso sucede, doctores. Entonces tenemos que revisar también el documento de cadena de custodia. Este es el documento de cadena de custodia, doctores, para que puedan ver ustedes, ¿no? Carta folio 40, si todo dice. Esta es la forma. Y de acuerdo que van cambiando, quién lo va a tener en posesión, el objeto incautado, la cadena de custodia se va a ir ampliando. Así es, doctores. Eso es la cadena de custodia, doctores. Dejo de compartir, compartimos, volvemos a nuestra clase. Entonces, ese es documento de cadena de custodia, mis estimados doctores, y es la formalidad que le estoy indicando para que tenga validez, para que esté dentro del proceso penal. Hay que revisar, hay que ver, hay que saber qué es una cadena de custodia. En otras palabras, el documento de cadena de custodia, doctores, no es más que acredite que hay un bien incautado y ese bien incautado está en poder de alguien. Alguien lo está custodiando. Por eso, custodia, documento de custodia llamada cadena de custodia. Existen, pues, doctores, dentro de las investigaciones preliminar, preparatoria, diferentes tipos de documentos. Tipos de documentos que podemos nosotros conocer, como actas policiales, informe policial, ojo, transcripción de grabaciones. Por ejemplo, el contenido de un video, se practica la diligencia, asisten las partes, existe la visualización,
reconocimiento y transcripción del contenido del video, es un documento. Ese documento debe orar también en la carpeta fiscal. Se llama transcripción de las grabaciones. O algunos ingresan en USB solamente audios. Esto también se escucha y se transcribe, se hace el acta. Ese es un documento. Otro tipo de documentos, documentos de grabaciones. Documentos tradicionales que normalmente conocemos, ¿no? Que existen como contratos, escrituras públicas, cartas, entre otros. Dependiendo si esos son inmersos al proceso penal, serán pues allí actuados, pero hay que saber diferenciar. Documentos electrónicos, ¿no? Como les decía, documentos digitales, correos electrónicos, entre otros. Grabaciones como audio y video. Dentro de los documentos electrónicos también están considerados lo que son las capturas de WhatsApp o de Facebook, de las conversaciones de Messenger. Sí, también es válido. Ya no es necesario ahora, ¿no? Para que tenga valor las capturas de WhatsApp y Messenger, que tenemos que legalizar notarialmente, y sí se puede hacer, los notarios están facultados para eso, o pedir a la fiscalía que perenice, ¿no? Las conversaciones. Pero sí lo pueden hacer. Ejemplo, tienen conversaciones de WhatsApp, ¿no? Que ustedes han presentado las capturas a la fiscalía, pero pueden hacer también ustedes, o podemos hacer también es que solicitar a la fiscalía con un escrito diciendo solicito la diligencia de visualización, transcripción y la perenización o materialización de las conversaciones de WhatsApp realizadas de fecha a tal fecha entre la persona de tal persona de los números a tal número de celular. Y la fiscalía va a programar esa diligencia. El que solicitó va con su celular y esa diligencia se practica y se pereniza y se materializa. Y eso sí, también tiene valor probatorio, porque se ha hecho pues las capturas, todo en la presencia del fiscal. También podemos hacer los doctores. Hay formas, doctores. Simplemente hay que conocer y realizar, pedir, también solicitar. Informes periciales, doctores, documentos como grabaciones, diligencias sumariales, entre otros. Todos son los clases de tipo de documentos que nosotros podemos encontrar en proceso penal. Seguimos, doctores. Pasamos a lo que es la inspección fiscal. A este punto tan es importante, como todos lo que estamos tocando, doctores, que en el Código Procesal Penal lo llaman como las pesquisas. En el artículo 208 del Código Procesal Penal, pues se explican los motivos y objeto de la inspección, ¿no? Así lo dice, que el título lo llama pesquisas, pero es la inspección, que normalmente se hace. En realidad, las pesquisas o las inspecciones programan para poder ir en lugar de los hechos in situ, como se le llame, y poder recoger evidencias o para poder ver cómo es el lugar de los hechos donde sucedió o se materializó el delito, si existe todavía esos indicios de lo que están denunciando o algo podemos encontrar. En diferentes procesos penales se puede realizar la inspección fiscal. Más común en usurpación, ¿no? Sí o sí se realiza, porque hay que ir, en la usurpación, hay que ir, ubicar el predio. Si sobre ese el predio existió o no existió la posesión. Recordemos que la usurpación protege la posesión, más no la propiedad. Importante eso. Entonces la usurpación protege la posesión, más no la propiedad. Entonces, en ese sentido, doctores, pues tenemos que ir al lugar de los hechos. ¿Y qué es lo que buscamos con la inspección? ¿O qué es lo que busca la Fiscalía con la inspección? Busca si efectivamente sobre ese bien que está siendo perturbada, alterada por otra persona, está causando ese delito de usurpación, fue el lugar o la posesión de la parte agraviada, donde quizás existe una casa. Si en esa casa hay acto de vivencia, es decir, va a verificar si tiene cocina, si tiene dormitorio, servicios higiénicos, si tiene reposterías, entre otros. Se va a materializar eso. Porque puede que denuncien
inventando usurpación y que no existe la posesión. Se trata de la casa y el predio. Si es solamente el predio que está siendo usurpado, entonces también tiene que determinarse, porque siempre en un predio de una persona hay cosas que realiza el posesionario. Por decir, tendrá pues plantaciones, cercos construidos, entre otros. Pero tiene que existir actos de posesión. Entonces, para verificar todo eso, la fiscalía programa la inspección fiscal. Entonces, la inspección o la pesquisa, pues en realidad tiene un objeto. Ese objeto es comprobar. Primero, si es que delitos de personas, por ejemplo, que existe por una persona que ha sido pues tentativa de homicidio, está hospitalizado, entonces inspección fiscal en el hospital, quieren verificar cómo se encuentra la persona. En usurpación, quieren verificar cómo está el lugar, dónde queda el lugar. Es efectivamente, como dice el denunciante, el lugar queda en tal sector, tal lugar, eso quieren comprobar. O también la inspección la hacen porque quieren comprobar indicios, cosas, rastros y otros que se encuentren allí. Entonces, ese es el objeto de la inspección. Dentro de las diligencias preliminares, dentro de la investigación preparatoria, se programa la inspección fiscal con esos objetos, con esa finalidad. Entonces, ¿para qué sirven todo ello? Obviamente, son útiles y necesarios sobre todo para la investigación que lleva adelante la fiscalía. Por otro lado, también puede realizar la inspección fiscal, constatación, todo, ¿no? Relación en diferentes establecimientos, la fiscalía, y levantará siempre un acta. Como por ejemplo, de manera inopinada, puede ir a la comisaría sobre un caso que está investigando, que están demorándose, la fiscalía, y pedir información, documentos, levante el acta porque están demorándose mucho. O puede ir a un hospital que pidieron historia clínica, nunca le enviaron, ya pasó más de un mes, entonces la fiscalía puede constituirse el lugar de los hechos, más que hechos, el lugar donde solicitó oficio al hospital y decir, ¿por qué no me han enviado hace más de un mes que les he pedido el informe de tal persona, del paciente? Muy bien, si usted no me entrega, ahora levantaré el acta, ¿no? Y su trabajo de inspección, que fue su pesquisa, es ello, ¿no? Recuerden que la fiscalía no es fiscalía de oficinas de carpetas. Los fiscales son de campo, tienen que salir. Por eso tienen que recabar informaciones. Entonces, dentro de esas facultades que tienen, los fiscales pueden ir y levantar actas. Así es, doctores. Ese es el objeto de la inspección fiscal. Ahora, la pesquisa, como se llama en nuestro Código Procesal Penal, artículo 108, también lo pueden realizar los policías, ¿no? Cuando son necesarias, ¿no? Los policías también lo pueden realizar. Igual, casi la misma finalidad que los fiscales buscan rastros, huellas, objetos de un delito, ¿no? O de un prófugo que está ocultándose, entre otros. Eso se puede realizar. Entonces, doctores, una vez que se realiza la inspección fiscal, que normalmente tiene que ser programada por la fiscalía, bajo la notificación a las partes, se realiza el acta, doctores, el acta, donde describirá lo que está sucediendo, ¿no? Levantarán los informes, describirán, tomarán fotos también, todo lo que sucedió, y todo lo que ven, lo realizan, tienen que plasmarlo en el acta sin alterar nada. ¿Y quiénes van a estar presentes ahí? Son las partes, abogados también y las partes. Y es así que se lleva a cabo adelante lo que es la inspección fiscal. Entonces, el acta fiscal pues tiene finalidad. De la inspección se realiza el acta. El acta tiene finalidad. La primera finalidad, doctores, es dejar constancia de todo lo que se realizó en esa inspección. Dejar claro si se encontraron vestigios o se recabaron objetos en lugar de los hechos. En el acta se debe consignar. Es así. Igual acá, una parte pongo que los policías cuando hacen su ITP o cuando van a hacer su pesquisa, ¿no? Propiamente dicha, ellos también tienen que redactar un documento, ahí deben plasmar todo lo que han visto o lo que han encontrado en la pesquisa.
En cambio, el acta fiscal de la inspección tiene diferente naturaleza y siempre en la inspección fiscal deben participar doctores, el fiscal, sea adjunto o provincial, sí o sí. Doctor, ¿puede llevarse a cabo la inspección fiscal solamente con un asistente de función fiscal? La respuesta rotunda es no, nunca. La inspección fiscal se tiene que llevarse a cabo con el fiscal. El fiscal mismo. ¿Quiénes más van a estar presentes? La parte agraviada como la parte investigada. Sus abogados de ambas partes. Si puede asistir alguna autoridad, podría asistir también, porque también comunican a las municipalidades o otras entidades del Estado para que vayan su representante. También pueden participar. ¿Quiénes más participan? Policías. Ojo, doctores, normalmente para que exista la inspección fiscal, los policías, perdón, la fiscalía piden apoyo de la policía. ¿Por qué? Hubo casos, ha pasado, de que hace años, también en algunos lugares, que los fiscales, sin pedir el apoyo, el resguardo del apoyo de la policía, programaron su diligencia, fueron por ser sobre todo usurpación. Estaban haciendo su inspección, ahí entre ambas partes comenzaron a discutir, las cosas salieron pues del cuadro, hasta llegan a agredir a la fiscalía o al fiscal. ¿Y quién les va a resguardar? No hay nadie. Entonces, para que no suceda ello, siempre, en lo que es inspección fiscal, piden el apoyo de resguardo policial. Por eso, previamente comunican, ofician a la comisaría del sector y piden apoyo. Normalmente van dos policías. Si la fiscalía no va con su propia movilidad, puede ir en la movilidad del policía de la patrulla y las partes por su cuenta. Entonces, para eso participan en los policías. Y los policías, también que han sido oficiados, asisten en esa inspección, también redactan su informe para que dejen constancia en la comisaría, obviamente, de que estuvieron allí en la diligencia. Normalmente es mediamente administrativo para ellos, porque ese pequeño acta que levanta el policía que participa como resguardo no forma parte de la carpeta fiscal. Es netamente administrativo para que quizás comuniquen a sus superiores, pero sí lo hacen. Por eso, en algún momento, un policía que está en inspección fiscal, ustedes están presenciando o están siendo como abogados allí y les dice el policía, doctor, ¿me puede facilitar con su carnet o su dato como abogado? Facilítenlo, no se nieguen, no cuestionen ni pregunten mucho, porque está haciendo su trabajo, porque tiene que rendir administrativamente cuenta en la comisaría pues, de lo que estuvo presente allí. Eso, nada más. Muy bien. También debería de contener, ¿no? El acta fiscal, a qué hora empezó la inspección y en qué momento finaliza. Tiene que describir detalladamente lo que se realiza en la inspección. Al final, doctor, es importantísimo este punto, doctores. La fiscalía, cuando ya cierra el acta de inspección, el fiscal primero pregunta a la parte agraviada si tiene algo que decir. La parte agraviada, si no tiene algo que decir, le correrá traslado a su abogado si tiene algo que decir ahí en el acta o dejar constancias. Entonces ahí dejarán constancia u observaciones el abogado. Luego corre traslado al investigado. Y si el investigado no tiene nada que decir, entonces el fiscal dirá, doctor, la parte investigada, ¿usted tiene algo que dejar constancia? Entonces, de lo que han visto, de lo que se ha realizado la inspección, se tendrá que dejar constancia. Pero sobre eso, no pueden introducir otras informaciones, otras observaciones que no sea de la inspección fiscal. ¿Ya? Les va a correr traslado. Por eso, consejo, cuando van a participar en la inspección fiscal, conozcan el caso, vayan con el caso ya que conocen los hechos como sucedieron, de los hechos denunciados, y con ese preámbulo de que ya tienen ustedes,
presencien en la inspección fiscal y al final dejan constancia ustedes. Dejan constancia. ¿No, doctores? Eso es. Entonces, eso también hay que hacer, dejar constancia con mucha propiedad, puntualmente. Esto dejo constancia. ¿No? Así, puntual. Y al final, todos van a firmar, todos los que han sido consignados en generales de ley, así se le llama. En el acta al inicio se nombra fiscal, abogado, todas esas personas, hasta el policía, todos los que han sido consignados, deberían de firmar todas esas personas. ¿Ya, doctores? Esto hay que ver, que firmen todos. Si a alguien se le consignó en los generales de ley, en la parte introductoria del acta, y que no firmó, hay que observar también eso, doctores. Ya, así es. Entonces aquí, doctor, le voy a compartir un acta fiscal para que vean. Voy a dejar de acá compartir y para que podamos ver. Ujú. A un momento. Aquí está. Muy bien, doctores. ¿Logran ver? Sí, ¿verdad? Doctores, me indican. Entonces, doctores, sí, ¿no? Se deja ver. Entonces, esto es un documento, ejemplo que les pongo de acta de inspección fiscal. Acá ha puesto acta fiscal de inspección. Bueno, está bien. Acta de inspección fiscal o acta fiscal de inspección, podría ser, ¿no? Aquí pone el distrito, por ejemplo, esto se realizó en Ancón. ¿En qué año? 2022, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, donde participan todas estas personas que acá consignan. Ahí fue por usurpación. Y como verán, doctores, este se ha redactado así en el acta. Y como ven ustedes, doctores, firman todos los intervinientes. Acá el policía, el otro policía. Acá yo participé también, aquí está mi nombre. Yo firmé como abogado, mi patrocinado. Otro investigado. Aquí firma la fiscal, ¿no? Acá firma el procurador, también participó. Es un caso, acá también firma abogado de la parte agraviada y aquí también firma otro que presenció y así. Eso es, doctores, tienen que firmar todas las partes que presenciaron o los que han sido consignados en el acta al inicio. Es decir, acá aparte, acá tienen que estar sus datos, su nombre de todos. Solamente esas personas deben firmar, porque en una inspección pueden concurrir otras personas más que no están, no, o mejor dicho, que no tienen que ver nada con el caso. A esos no se le consigna, tampoco se le va a consignar a toda la persona, sino partes procesales, autoridades y los que han sido notificados. Este es un modelo de un acta de inspección fiscal, doctores. Allí firman y una vez terminada lo que es el tema de la diligencia, yo como les dije, yo siempre suelo hacer eso, escaneo o tomo foto. Y por eso estoy acá, dentro de mi carpeta fiscal, que es falsa carpeta, y este original obviamente se encuentra en la carpeta principal. Eso es, doctores, el acta de inspección fiscal. Así es, debe de tener esta naturaleza lo que estamos explicando. ¿Ya, doctores? Entonces voy a dejar de compartir esto para continuar. Muy bien, doctores. Eso es lo que debe indicar en el acta fiscal todo lo que estamos estudiando nosotros. Ahora, doctores, el acta fiscal para la diligencia siempre se programa, les indiqué, a través de una providencia. La fiscalía, a través de una providencia, va a programar. Les he explicado también, pero acá está graficado, que la fiscalía pide apoyo de la PNP. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la diligencia. Deben de custodiarles a los fiscales, porque hubo casos en los que en las inspecciones fiscales hubo altercados, terminaron linchándole a los fiscales o al fiscal, para evitar ello. Ahora, siempre la diligencia de inspección fiscal, doctores, también les dejo ese tips, consejo de litigante que somos. Inicia siempre en despacho fiscal. Cuando se les ha programado para la inspección fiscal, si es para 3 de la tarde, ustedes estén 2:40 a lo mucho en la sede fiscal.
anúnciense con el vigilante y díganle, para las 3 de la tarde tenemos programada la inspección fiscal, fiscalía tal, tal despacho con el fiscal tal. Comunícale, por favor, aquí ya nos encontramos. Ah, entonces se van a acordar incluso, le vas a hacer recordar, a veces ni se acuerdan. Entonces va a decir, ah, está muy bien, que nos esperen y ya bajamos. El vigilante te dice, espera. Y a las 3 salen de su despacho y dicen, señores, vamos a trasladarnos al lugar de los hechos. Nosotros tenemos nuestra movilidad, ustedes vean por su propio medio y nos encontramos en el lugar de los hechos. Y si ellos no conocen, dirán, los señores están con movilidad ustedes, nosotros les seguimos con nuestra movilidad. Pero como les dije, que normalmente piden apoyo de la comisaría del sector y los policías del sector conocen todo lo que es jurisdicción. Entonces sí le van a conducir dónde es el lugar de los hechos para la inspección. Pero que quede claro, la inspección siempre inicia en la sede fiscal. Cuando se les programe, doctor, siempre normalmente vayan a la fiscalía primero. A no ser que hay excepción, se les ha comunicado previamente el fiscal y les dijo, señores partes del proceso, nos vamos a encontrar ya en lugar de los hechos. Entonces ya se dirigen al lugar de los hechos. Pero eso es previa comunicación e información. Ya es, doctores, es importante. Ahora, todo lo que pueden en la diligencia de la inspección fiscal, pues está pues, para consignar o para determinar todo lo que puedan encontrarse en lugar de los hechos. A veces realizan la incautación. Cuando hacen incautación, se debe lacrar en ese momento y colocar la cadena de custodia. Siempre, doctores. Eso hay que exigir. El lacrado es introducir los objetos o bienes en un sobre, asegurarle con cinta de embalaje, pero antes de asegurarle con cinta de embalaje, todos tienen que firmar y les aconsejo firmen en las uniones de los sobres que existan cruzado, ¿no? Que sus firmas y sus sellos, si es que tienen, que esté en el medio de las uniones para que no se pueda alterar, pues, porque una vez que firmas todo eso, si abrieron, alteraron, cuando quisieron pegar, es muy difícil que esté como su originalidad de que se firmó y que ya tú puedes percibir diciendo que acá hubo algo, ¿no? Entonces, para evitar eso, se firma allí, todos los intervinientes firman cuando se va a lacrar y disponen la cadena de custodia. Eso se puede hacer cuando se hace incautación. También en el acta se detalla la forma, sobre todo, ¿no? El lugar y la forma de dónde encontraron, dónde encontraron las cosas para incautar, ¿no? Las cosas, ¿no? Pues un cuchillo, tienen que explicarle el cuchillo, qué tamaño fue, qué color, más o menos características, detalles en el acta, ¿no? Y luego también las evidencias, pues son, tienen que ser detalladas por la fiscalía. Ahora, en resumen, la estructura de una inspección fiscal, pues, doctores, como les he indicado, tiene encabezado, tiene cuerpo y el término. Siempre tiene eso. Y lo que es el encabezado, eh, nominación, como les expliqué, acta fiscal, ¿no? ¿De qué se trata? Es acta de levantamiento de cadáver, acta de inspección in situ, acta de visita a la sede policial, diferente título que pueden poner, acta fiscal de inspección. En el cuerpo tienen que detallar todos los datos de los intervinientes, motivo, forma de lo que se programó la diligencia de inspección fiscal y sobre todo indicando el lugar y fecha, ¿no? Horas, datos de intervinientes, número de DNI, registro de colegiatura, de abogados, entre otros, y al final todos deben de firmar. Como les he enseñado hace poco, el acta fiscal, donde está consignado, ¿no? Los sellos, las firmas, huellas de todos, ¿no? Que se tienen que impregnar los intervinientes, ¿no? Eso es la inspección fiscal, doctores. Entonces, inspección fiscal es muy importante, que se programa dentro de diligencias preliminares y esas son las formas y modalidades de llevar a cabo adelante. Doctores, cuando ustedes como fiscales o como abogados en su momento van a tener que presenciar la inspección fiscal. Otro consejo, doctores, cuando van a hacer inspecciones fiscales y se trata de usurpación, ¿no? Les aconsejo, doctores, no vayan, si son mujeres con tacos, así ven en sastre, si somos abogados, no vayamos pues en terno, nada. Bueno, si gustan pueden ir, doctores. Pero no les aconsejo, ¿por qué? Muchas veces hay que caminar cerros, ah,
caminos eriazos, arenas, entonces ahí nos vamos a ensuciar. Entonces es recomendable ir a inspección fiscal en ropa sport, jeans, zapatillas, más holgado, pero también debemos hacerlo, doctor. Es un consejo que les digo porque les recomiendo, porque si no, tienen que caminar los cerros inspeccionando, quizás son unos 5 hectáreas a inspeccionar, hay que darse la vuelta, las 5 hectáreas hay que caminar. Y de paso, si se hace en Lima, por lo menos de verano, recomienda hay que llevar el agua, ¿no? Porque el lugar quizás ni hay agua, ni hay agua. Pero tú eres abogado de la parte imputada o de la parte agraviada, normalmente te dan agua, todo te tratan bien, ¿no? Ya no lleves. Pero de todas maneras, prevean, es así, y la inspección fiscal es trabajo de campo, ¿no? Diligencia en lugar de los hechos. Eso es, doctores. Entonces, con todo esto, finalizamos esta sesión, doctores. Gracias por su asistencia, gracias por escucharme. Espero que con esto estemos cerrando tercera sesión y les haya quedado claro. Si tienen preguntas, quedo para absorber sus dudas y sus preguntas, doctores. Ahora es el momento de las preguntas. Gracias, doctora Xiomara. Me dice que todo es claro. Pues les agradece, doctora. Espero que pues haya quedado así. Alguien, si tiene pregunta, doctores, caso contrario, pues vamos a ir finalizando esta sesión. O algún comentario, inquietudes. Doctor Diego dice todo conforme. Muy bien, doctor. Alguien más, si puede quizás opinar, comentar, doctores, o sugerencias para tomar datos para la próxima otra sesión, otros cursos que podemos lanzar. Todos bienvenidos. Doctora Lorena, muchas gracias, dice todo claro, qué bueno que haya quedado claro. Eso es la idea, que ustedes ya aprendan con todo esto. Muy bien, doctor Paul. Entonces, si es así, quedo conforme, no hay preguntas, pero ya saben, doctores, recuerden los tips también que les he indicado. Cuando vayan a inspección fiscal, vayan en ropa de sport, doctores. No vayan con sus sacos de medallas, todo, porque van a caminar. Van a caminar, son las que uno ve la experiencia, que día a día vamos, y es así. O también sobre todo en las diferentes zonas como en la selva, todo, pues andamos, puede ser de inspecciones fiscales, hay que caminar, navegar, entre otros. Es parte del trabajo. Muy bien, doctores. Si no hay más preguntas, terminamos esta sesión que fue pues centrada en lo que es documentos, tipo de documentos y lo que es inspección fiscal. Muchas veces no lo dicen cómo se forma de llevar a cabo esta diligencia, sobre todo inspección fiscal, que es importantísimo. Hemos tratado de acá explicarles para que ustedes sepan y ustedes se desenvuelvan como debería de ser como abogados que ejercemos esta digna profesión y que siempre nos va a tocar, ¿no? Así como fiscal, como abogado de parte agraviada o como abogado de la parte investigada, ¿no? Solamente para terminar, doctores, cuando es inspección fiscal, siempre es bueno estar pendiente, también revisar el acta, ¿no? De cómo redactó la fiscalía y que no introduzcan, ¿no? Informaciones que no guarda en relación con lo que es la inspección. Y en las constancias, doctores. Otras personas que hicieron, y de eso se trata, hay que hacer lo que es el tema de defensa. Muy bien, doctores, ha sido un gusto agradecerle una vez más por asistir a este curso. Nos encontramos el próximo jueves, el jueves 17, a la misma hora, de 8 a 10. Recuerden, nuestro curso sigue hasta el 7 de agosto. Termina el 7 de agosto y se vienen temas más también. Todos los temas son importantes, doctores, pero los temas que vamos programando, no recuerdo más acá lo que se viene, pero si no me equivoco, ya de aquí, en un momento, muy bien, acá tengo. Para la próxima clase, que vendría a ser ya es importante. También, doctores, ya les recomiendo asistir. No falten. Vamos a hablar de la formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ya se formaliza el caso? ¿No? Dentro de ello vamos a hablar de contenido de disposición, constitución de actor civil, que es importantísimo, como, y
esperemos que el tiempo nos alcance de manera general, por lo menos vamos a señalar las audiencias previas, es decir, dentro de la investigación preparatoria ya formalizada, propiamente dicha, qué audiencias podemos tener. Todo ello lo veremos en la siguiente sesión de clase. Así que, doctores, los espero. Un gusto, muy buenas noches con todos. Hasta el día jueves 17. Nos vemos, doctores. Muy buenas noches. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.